Claro. Además, en el artículo, decíaslo tú, Faustino, queríamos afondar en ese tema, que Juan Carlos, el rey emérito, que confirmaron eso, que están los Emiratos Árabes Unidos, coló de España, tienen como una pantalla protectora per grande a todos los niveles, ¿no? Y comentes eso, lo que estás acabando de decir, lo de la leyenda rosa, ¿no? Pónenos como que fue el que salvó la democracia en ese Murrio 23F, quiero decir, y que los medios de comunicación, digamos, más mayoritarios, tienen esa pantalla protectora que levantóse, vamos a hablar ahora, levantóse un poquitín y utilizamos terminología de caza, levantóse la veda, justamente cuando el tema de Urdangarín o cuando el tema del elefante de Botsuana, pero sí que es verdad que hay que Dios esa imagen y explíqueslo en el artículo de este rey que era muy campechano, una pantalla protectora per grande alrededor de lo que ya era la monarquía y que ya era como salvadora de la democracia en España, ¿no? Sí, a ver, la leyenda rosa protectora de Juan Carlos empieza ya de mozo, cuando mata al hermano, con 18 años. Mata al hermano en un accidente, el hermano tenía 14, él tenía 18, llevaba un año en una academia militar, eso ya da una idea, un año en la academia militar, que lo primero que te enseña es cómo manejar una pistola, y después de llevar un año en la academia militar vas y matas a tu hermano de un tiro en la frente, que ya también, en fin, bronca la maera. Pero ahí, bueno, la leyenda rosa empezó, pues básicamente, pues con una llamada de Juan de Borbón a Franco, y después otra de Franco a Salazar, porque esto sucedió en Portugal, en Estoril, y a partir de ahí, bueno, pues taparonlo todo, y a partir de ahí, bueno, incluso echaron la culpa al propio Guaje de ser el responsable de la su muerte. Bien, eso y un tema tremendamente desconocido y una especie de secreto a voces, y es muy curioso porque yo cuento todos los años en clase, en el instituto, y hay unos años no lo sabía absolutamente nadie, y era como soltar una bomba, quedaban todos con una cara de ¿cómo? Y ahora, sí. Bueno, muchos siguen sin saberlo, pero otros sí, ya saben un poco de qué va la historia, ¿no? También tengo que decir que cuando cuento esto, yo digo, bueno, pues que claro, que podemos pensar que lo hiciera a costa fecha o que fuera, bueno, un accidente, que yo creo que fue un accidente. Es simpático, pero incluso hasta un sesgo de género, porque normalmente los mozos siempre dicen, no, es oficio a la costa fecha, y los mozos suelen decir, no, que va, lo que pasa es que yo idiota. Pero bueno, anécdota de esa parte, la leyenda rosa empieza ahí. La opinión monárquica evidentemente tenía que tapar todas las aventuras borbónicas, como ya no es normal en una dinastía que no se caracteriza por tener una vida privada particularmente ejemplar, pero después, bueno, cuando llega, bueno, la muerte de Franco, el propio, ya estando de jefe de Estado interín, Juan Carlos participa en una operación muy turbia, que ya la venta del Sáhara español a los marroquíes, es una venta absoluta, y sigue posiblemente el inicio de esa amistad tan tremenda entre Juan Carlos y Hassan II, continuada después con el hijo de Hassan II, Mohamed VI, que implica negocios de los que dan perres, pero que se implicó vender una provincia española, porque el Sáhara Occidental de aquella era una provincia española al mismo nivel que Asturias, o Soria o Almería, y vendieronla, o sea, entregaronla formalmente, repartieronla entre Marruecos y Mauritania a cambio de todavía no se sabe muy bien qué. Efectivamente, eso quien lo dirigió fue Juan Carlos, porque Franco todavía estaba muriendo directamente, estaba ocupando la jefatura del Estado de forma interina Juan Carlos. Después, claro, Juan Carlos hereda, atópase con que llega un monarca absoluto en plena década de los años 70, que es un unión homologable a nivel europeo, y evidentemente ve que la única forma de mantenerse en el poder pues bueno, pues una operación de gatopardesca absoluta, que lleve, bueno, pues que a cambio de mantener el dominio de las élites, esas élites vencedores de la guerra civil, de esas grandes familias de la oligarquía española, bueno, pues que se aceptase entrar a un régimen parlamentario, un régimen constitucional, que efectivamente es lo que tenemos. Pero eso no es el resultado de que el rey decidiera traer la democracia. El rey simplemente Juan Carlos vio que la única forma de mantenerse en el trono era como ser un rey de una monarquía parlamentaria, porque ser rey de una monarquía absoluta instaurada por el fascismo, ya en el año 75, 76, 77, ya era muy poco vendible a escala internacional, y para encima el proyecto de las élites españoles que quieren ingresar la Comunidad Económica Europea y la OTAN, pues evidentemente no era viable en esas condiciones. Por lo tanto, esa es la virtud. Y claro, después
métese también otra leyenda rosa que es la participación en cómo desmontó teóricamente el 23F, cuando evidentemente cuanto más sabemos de ello, esto indica que no solo no lo desmontó, sino que en realidad estaba, si no detrás, por lo menos al aliado. Que en realidad que había dos operaciones en marcha, un golpe blando y un golpe duro, que en el golpe blando estaba el propio Juan Carlos, que el golpe duro, y era uno se quería meter una junta militar a lo Videla en Argentina y ponerse a matar a gente, y que en realidad, al final, claro, cuando los del golpe duro echaron para atrás cuando vieron que no, que eso no era que el modelo que quería Juan Carlos era otro, y al final, bueno, pues viose como el gran beneficiario. Y a partir de ahí, claro, los negocios y, bueno, y el golferío. Pero el golferío, efectivamente, ya la su vida privada, que eso, bueno, pues ya cosas muy borbónicas. Pero claro, tener un rey comisionista, claro, en un país como este, tan tremendamente tolerante con la corrupción, que es una realidad, un país tremendamente tolerante con la corrupción, pues claro, pues encima si ni siquiera se fala de ello. Entonces, claro, la gente dice que los políticos son corruptos, y bueno, claro, y el rey es más corrupto de todos, pero claro, de eso como se fala, falamos de Zaplana, ¿no? Falamos de Villa, o falamos del Musolón, o falamos de Niemeyer, pero claro, pero la Casa Real que, claro, y ahí efectivamente hubo sí esa leyenda rosa, pero vuelvo a decir, la prensa absolutamente cortesana, que lo tapó absolutamente todo. Y repito, no estoy hablando de las aventuras extramatrimoniales, que por cierto, la prensa española bien que falaba de les de Carlos de Inglaterra, o Lady Di, pero de la española, oye, casualmente de eso no se falaba nada. Si no estamos hablando efectivamente de cosas mucho más serias, como la prensa europea llevaba décadas falando de que Juan Carlos tenía una de las grandes fortunas de Europa, mientras la prensa española decía que teníamos la monarquía más barata del mundo. Sí. Bueno, pero esto ¿cómo es posible? Bueno, pues claro, entonces les parece dónde lo saco. Claro, pues ahora la trampa rescampla. Y ahora empieza a saberse, o empieza a decirse, porque sabíase cuánta ya. Síguenos en el nuestro Twitter, Facebook y Instagram, @alderiques.